presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma que en política los católicos no pueden vivir una fe privada. Dios se esconde en la miseria humana, afirma el Papa. E insta a líderes religiosos reunidos en Hiroshima, Japón, a proteger la dignidad humana ante la inteligencia artificial. Patriarcado Latino de Jerusalén condena el ataque israelí contra Escuela Católica de Gaza. El Sínodo de la Sinodalidad no abordará el diaconado femenino. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe validó las apariciones de María Rosa Mística en Italia. Es inminente la llegada del comunismo a México, afirma obispo de Apatzingán. Obispado de Saltillo se pronuncia sobre sacerdote que usó muñeco poseído en misas en México. Renovación Carismática en la Ciudad de México invita a los jóvenes a tener un encuentro con Jesús. Y por último, Dios es el único que nos ha ayudado. Migrantes en México comparten su sufrimiento y la Iglesia Católica los asiste. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, les saludamos con afecto como cada semana. Es verdaderamente un privilegio estar con ustedes a través de la radio. Les saludamos con afecto Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Privilegio, fíjate. Privar de la ley. Privilegium en latín. Okay. Alguien que queda privado de la acción de la ley. Es un privilegio. Entonces para nosotros es un privilegio estar con ustedes. Claro. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información apostólica para darle a conocer que Francisco instó a los católicos a compartir su fe en la esfera pública y a combatir la polarización política apoyando la democracia centrada en la persona. No nos dejemos engañar por las soluciones fáciles. Comprometámonos, en cambio, con el bien común, dijo en una conferencia católica sobre la democracia en la ciudad de Trieste, en el norte de Italia. En su discurso, el Papa habló fuertemente de la importancia de la democracia, alentando la participación sobre el partidismo y advirtiendo que las ideologías son seductoras. Como católicos en este horizonte, no podemos conformarnos con una fe marginal o privada, dijo el Papa. Frente a una sociedad consumista, a veces anestesiada, debemos recordar el escándalo de nuestra fe cristiana, que Dios se hizo hombre y habita en cada uno de nosotros, especialmente en los más débiles, dijo el Papa en la ciudad de Trieste, en el norte de Italia, el pasado domingo. Necesitamos el escándalo de la fe, dijo el pontífice al celebrar la misa, una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre, y por tanto, una fe humana, una fe de carne, que entra en la historia, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones rotos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo. En más del Papa, dirigió un mensaje a los 16 representantes de la mayoría de las religiones del mundo reunidos en Hiroshima, Japón, para participar en el evento Ética en la Inteligencia Artificial para la Paz. Para Francisco, este acontecimiento, impulsado por la Pontificia Academia para la Vida, centrado en la inteligencia artificial y en la paz, es de extraordinaria importancia. El pontífice instó a los reunidos en Hiroshima a mostrar al mundo que unidos piden un compromiso proactivo para proteger la dignidad humana en esta nueva temporada del uso de máquinas. El 9 y 10 de julio, en Hiroshima,
Japón, se reunieron de 16 representantes de la mayoría de las religiones del mundo para adherirse al llamamiento de Roma por la ética de la inteligencia artificial, un documento donde la Iglesia Católica pide transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad, seguridad y privacidad en el uso de la inteligencia artificial. El evento, denominado Ética de la Inteligencia Artificial para la Paz, fue impulsado por la Pontificia Academia para la Vida. En su discurso inaugural, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia, aseguró que todas las religiones están llamadas a trabajar en pro del beneficio de la humanidad en todos los ámbitos de la vida y que incluye a cada nuevo instrumento que el progreso tecnológico pone a nuestra disposición. En información procedente de la Tierra Santa, le damos a conocer que el Patriarcado Latino de Jerusalén condenó enérgicamente el pasado domingo 7 de julio las informaciones sobre una incursión israelí contra una escuela católica de Gaza durante el fin de semana. En un comunicado de prensa emitido, el patriarcado expresó que sigue con gran preocupación las noticias sobre las incursiones aparentemente lanzadas por el ejército israelí contra la Escuela de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. Las imágenes y los informes de los medios de comunicación incluyen escenas de víctimas civiles y de destrucción en el recinto, se lee en el comunicado. Cáritas informó a través de la red social X de la trágica pérdida de cientos de vidas inocentes a causa del ataque. La oficina de prensa de la Santa Sede ha presentado el Instrumentum Laboris II, el documento de trabajo en el que se presentan los temas claves que guiarán la segunda y última sesión del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará en Roma en octubre de 2024. El documento señala que la cuestión diaconado femenino no será objeto de los trabajos de la segunda sesión, aunque precisa que es bueno que continúe la reflexión teológica con tiempos y modalidades apropiados. De este modo, recuerda que, a petición del Papa Francisco, ciertos temas actuales están siendo estudiados por un grupo de expertos y obispos de distintas partes del mundo. En una muy feliz noticia le damos a conocer que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha dado luz verde a las apariciones de la Virgen María como rosa mística a la vidente italiana Pierina Gilli y ha declarado que no contiene elementos teológicos o morales contrarios a la doctrina de la Iglesia. Así lo ha declarado el prefecto del dicasterio, el cardenal Víctor Manuel Fernández, por medio de una carta aprobada por el Papa y enviada el pasado 5 de julio a Monseñor Pierantonio Tremolada, obispo de Brescia, la ciudad del norte de Italia donde ocurrieron las apariciones. Basándose en las nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no ha encontrado en los mensajes difundidos por Pierina Gilli elementos que contradigan directamente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la fe y la moral. La Iglesia Católica en España ha aprobado el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, centrado en los casos que han prescrito o en los que el victimario ha fallecido y cuya aplicación no será obligatoria, sino que las diócesis y entidades religiosas decidirán si desean implementarlas. La Conferencia Episcopal Española celebró el pasado 9 de julio una asamblea plenaria extraordinaria, convocada por su comisión permanente, para abordar el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho. La sesión celebrada estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal de España, Monseñor Luis Argüello, y en ella han participado 67 obispos. En Más de España le informo que el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente Castillo, sorprendió a los espectadores al explicar durante una entrevista concedida a COPE, el medio de la Conferencia Episcopal Española, que persignarse antes de que comience cada partido no es superstición, es fe. Fue al responder a la periodista Elena Condi del programa Fuera de Juego, cuando el también exfutbolista tuvo que aclarar que hacer la señal de la cruz no es una cuestión de superstición, sino un acto de fe. Yo tengo fe, dijo el entrenador de la selección, que jugará la final de la Eurocopa.
El cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, condenó la controvertida figura de la Catedral de Linz en Austria, que muestra a la Virgen María dando a luz, y la calificó de publicidad de una ideología feminista que va contra el sentido natural de la vergüenza. Un desconocido decapitó la figura pocos días después de su exhibición. La estatua lleva el título Coronación, lo que puede entenderse como una alusión a la coronación de la Virgen María. Por otro lado, el término hace referencia al momento durante el nacimiento en el que se puede ver por primera vez la cabeza del bebé en su salida del útero. En noticias procedentes del Vaticano, le informo que el Papa nombró a un sacerdote agustino como nuevo prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, que conserva documentos de la Iglesia Católica que datan del siglo VIII. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el padre Rocco Ronzani, profesor de patrística de Roma, se desempeñará como jefe de lo que antes se conocía como Archivo Secreto. El Archivo Apostólico Vaticano contiene más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas que preservan documentación de papados históricos, concilios ecuménicos, cónclaves y nunciaturas o embajadas del Vaticano en todo el mundo. El gobierno de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, ha propuesto el proyecto de ley de renta de maternidad para ayudar económicamente a las mujeres que rechacen el aborto. Esta iniciativa, impulsada desde Forza Italia de la mano del político Maurizio Gasparri, ofrece una ayuda de 1.000 euros durante 5 años a las mujeres italianas que decidan seguir adelante con su embarazo a pesar de sus dificultades económicas. El proyecto pretende reducir los abortos motivados por las condiciones económicas de las madres bajo el amparo del artículo 5 de la ley italiana 194. Y hasta aquí las noticias de sucesos ocurridos en la sede apostólica, también en Oriente y en Europa. Usted ha quedado muy bien informado y más adelante le daremos a conocer los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. En la entrevista, que le presentaremos un poco más adelante, porque usted nos lo ha pedido, hablaremos acerca de la divina voluntad y las revelaciones a Luisa Picarreta. Entonces busqué a una persona que es considerada como un gran expositor en el tema de la divina voluntad y de Luisa Picarreta, y me refiero al doctor Salvador Tomasini. Así que conversaré con él. Y por eso es que antes le presento en qué consisten los escritos de Luisa Picarreta. Escuche usted. Luisa Picarreta siempre se mantuvo fiel a la Iglesia. Durante su larga enfermedad, desde 1884 hasta su muerte en 1947, estuvo bajo la asistencia y guía de varios confesores enviados por el obispo de su diócesis. Su segundo confesor, don Gennaro Di Gennaro, le indicó el 28 de febrero de 1899 que escribiera todo cuanto sucedía entre Jesús y ella y las gracias que continuamente recibía. Ella, a pesar de sentir que no debía hacer público lo que vivía en su interior, con gran esfuerzo escribió más de 2.000 capítulos, recogidos en su diario de 36 volúmenes, entre el 28 de febrero de 1899 y el 28 de diciembre de 1938. En el primer volumen describe su autobiografía espiritual y en los demás narra sus diálogos con el Señor y con la Virgen María sobre la divina voluntad y explica cómo esa voluntad reinará entre las criaturas. También escribió, en respuesta al mandato de su confesor, Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, Memorias de la infancia de Jesús, El peregrinaje del alma en la divina voluntad, un libro de oraciones y más de 200 cartas, 70 de ellas dirigidas a San Aníbal María de Francia, quien fuera el revisor eclesiástico de los 36 volúmenes de su diario y quien otorgara el Nihil Obstat para la publicación de 19 de ellos.
Luisa Picarreta escribió sus textos sin haber recibido ningún tipo de instrucción y los redactó en diversos dialectos italianos regionales, cosa que ha complicado la adecuada interpretación del sentido de sus palabras. La lectura de los escritos de Luisa Picarreta, ya en circulación, nunca ha sido prohibida, aunque no se ha permitido publicar su diario de 36 volúmenes. Solo se han concedido excepciones para las horas de la Pasión, la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad y las cartas. También se ha permitido publicar las obras del padre Bernardino Bucci acerca de Luisa Picarreta. Estas limitaciones obedecen a que los escritos en su totalidad están siendo analizados por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y a que una publicación no autorizada de los textos podría detener el proceso de la causa de su beatificación. Ahora volvemos después de este corte para la entrevista de este mismo tema de la Divina Voluntad con el doctor Salvador Tomasini. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Pasemos a la entrevista. Como le había dicho, busqué al doctor Salvador Tomasini, un gran exponente de la Divina Voluntad y de las revelaciones concedidas por nuestro Señor a Luisa Picarreta, así que tendré el gusto de conversar con él. Bienvenido, querido doctor Tomasini. Pues para comenzar, te pido por favor que tengas la bondad de explicarnos qué es la Divina Voluntad, cómo se define esto y en qué consisten pues estas revelaciones a Luisa Picarreta. Bueno, es relativamente muy sencillo si entendemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una santidad totalmente diferente a la que conocemos en la actualidad. En la actualidad, la santidad del ser humano se basa en virtudes, se basa en prácticas de actos de nuestra voluntad, acercándonos a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, aceptando todo lo que Él nos ha revelado, en fin. Pero no tomamos en cuenta la santidad original, que la santidad original fue creada por Dios en Adán. Cuando Dios crea a Adán, o sea, forma la figura con el barro de la tierra, pero para darle vida se insufla, o sea, se pone Él en el hombre para darle vida. Y en ese momento Adán empieza a vivir y es creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya con esa idea en su Hijo Jesucristo, quiere decir que la imagen, la idea, la forma de Jesús, del Verbo encarnado, ya existía en la mente de Dios. Entonces toma esa imagen y forma al hombre, pero ahora para que sea semejante, tiene que darle parte de su naturaleza divina, para que el hombre pueda actuar igual que Dios. Dios quiere un reino en este mundo en donde pueda entablar una relación de amor entre Él y su criatura. Una relación de amor que debe estar a la par. O sea, amor divino nos da, amor divino deberíamos regresarle. Y para eso necesitamos forzosamente la naturaleza divina en nosotros. Esto que parece así medio difícil de poderlo aceptar, y hasta parecería como algo fuera de contexto en nuestra doctrina. Si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí nos marca perfectamente que Dios nos quiere dotar con su naturaleza, con su vida divina, con su divinidad, con sus obras, con sus atributos, y que nos quiere volver una sola cosa con su Hijo Jesucristo. Nos habla también el Catecismo de la Iglesia de que Jesús quiere venir y formar vida en nosotros para que nosotros podamos repetir su vida aquí en este mundo. O sea, eso es doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasó en el paraíso terrenal? Se le pone una prueba a Adán porque todos estos dones que le habían sido entregados eran dones, pero necesitaba él aceptarlo voluntariamente.
no tenerlo forzado. Le ponen una prueba, todos sabemos qué prueba, el comer el fruto, sabemos qué pasó en esa prueba, o sea... Para eso se requiere de darle voluntad, porque Así ponerle unas pruebas a una persona sin que tenga voluntad, de nada sirven las pruebas. Así es. Entonces, allá hay una voluntad divina que Dios expresa, y hay una voluntad humana que ejecuta libremente. Así es. ¿Sí? Lo ideal es que la voluntad humana se configure con la voluntad divina, Que acepte. y esta es la divina voluntad. Entonces nosotros, nuestro ideal es hacer la divina voluntad. Vivir con ella. Vivir con Vivir ella. con ella. Esto se pone mejor, oiga. No solo es hacer, fíjese qué maravilla. Ya no solo es hacer la voluntad de Dios, sino que es vivir la voluntad de Dios. Y todo esto, Dios se lo reveló a Luisa Picarreta. A Luisa Picarreta. ¿Dios solamente Dios? Bueno, Dios es Jesús, es María, o sea, alguna vez algún santo, San Juan, no recuerdo ahorita el nombre del otro, pero generalmente es Jesús. Y es un conjunto de revelaciones. Así es. Y de visiones. Y de visiones Y de también. visiones. Entonces, a toda revelación y a toda visión le corresponde siempre un vidente. En el caso del reino de la divina voluntad, la vidente es Luisa Picarreta. Doctor Tomasini, ¿nos puede usted describir cómo fue esa experiencia mística, ese fenómeno, ese recibir las revelaciones, en el caso concreto de Luisa Picarreta, ella, cómo vivió todo este largo y constante periodo de revelaciones celestiales? Bueno, lo primero, o sea, yo quisiera aclarar que Luisa no la podríamos catalogar como una vidente, ¿sí? Porque vidente es alguien que ve, o sea, nada más se le muestra en escena, se le muestra algún pasaje de la historia o de la vida de Jesús. Luisa lo vive. Luisa es una persona que Jesús le pide una entrega total y le pide que se convierta en alma víctima. Y para eso le pide que permanezca en cama sin levantarse el resto de su vida, 64 años, pasa en cama. Durante ese tiempo, cuando Jesús se presenta con ella, Jesús se funde en ella, o sea, se interioriza en ella, y eso la hace quedar rígida totalmente, sin sentidos, o sea, pierde los sentidos, queda rígida, y en ese momento Jesús sale junto con el espíritu de Luisa, y es donde él le explica todo esto. O sea, le va dando las revelaciones, la lleva a ver lugares, la lleva a ver su pasión, la lleva a estar en diferentes épocas. ¿Ve su pasión? Sí, ve su pasión. ¿O vive su pasión? Ve su pasión y vive su pasión. Entonces también ve. Sí, pero no es una visión, sino es ella va al lugar en donde está pasando aquello, ella está junto con Jesús en el huerto, ella está junto con Jesús en la cruz, ella está junto con Jesús en la gruta cuando nace, ella está con Jesús a donde Él la lleva. Es decir, desde la perspectiva de Jesús, ¿ve el desarrollo de los acontecimientos? Ve el desarrollo de los acontecimientos, no es, bueno, digamos desde la perspectiva, yo diría que lo ve realmente. Ajá. Está situada en el lugar, en el momento, ¿sí? Para eso para entenderlo, tendríamos que entrar en el concepto del acto único de Dios. Y en el acto único de Dios no hay pasado ni hay futuro, es un eterno presente. Por lo tanto, todo está ahí en acto. Por eso es que Jesús la puede llevar a esos momentos y estar ahí presente con Él, ¿sí? Por eso es que no es una vidente en el sentido estricto, sino más bien es una vivencia que Luisa tiene y en algunas ocasiones con Jesús dentro de ella, Jesús viviendo dentro de ella y participándole de sus mismos sentimientos, de sus mismas angustias, de sus mismos dolores. ¿Por qué ella? ¿El Señor se lo dice alguna vez? ¿Por qué tú? Porque es la persona, según Jesús, la más pequeña que ha encontrado. Ajá.
Ajá. O sea, hay una constante, ¿verdad? O sea, el Señor se revela precisamente a personas pequeñas. Ajá. Juan Diego, ¿no? San Juan Diego le pregunta, búscate otro. No, tú, tienes que ser tú. Así es. Ajá. Y a Luisa le dice lo mismo, dice, eres la más pequeña que he encontrado. Y simplemente es voluntad de Dios escogerla a ella, ¿sí? Volviendo al reino de la divina voluntad, doctor Tomasini, decíamos al principio del programa que es una espiritualidad, es decir, va más allá de conocerlo y de estudiarlo y de saber el suceso, sino parece que es algo constante, continuo, que hay que vivir. ¿Así es? ¿Cómo? Es un regresar al punto de origen. Volvemos a lo que comentábamos. En el momento que Adán cobra vida gracias a que le dan una voluntad, como usted dijo, una voluntad humana libre, capaz de poder vivir sin la unión con Dios. Eso es importante. Y le dan también la participación de la vida divina y le dan la participación de la voluntad divina. Ahora, ¿por qué la voluntad divina? Toda vida requiere de una voluntad que la lleve a hacer sus acciones, o sea, que la lleve a crecer. Y dependiendo de la voluntad que motive esos actos, es el tipo de vida que va a llevar. Nosotros tenemos una voluntad humana. Nuestros actos son voluntad humana. Por lo tanto, nuestra vida es una vida humana. ¿Sí? Dios tiene una voluntad divina y todos los actos que Dios realiza son motivados por la voluntad divina. Por lo tanto, todos sus actos son actos divinos. O sea, entonces, la voluntad divina, Dios nos la dona para hacer crecer la vida divina que puso en nosotros. Me recordó a San Juan de la Cruz, que dice, vida de Dios viviría, refiriéndose a la criatura humana. Estamos llamados a vivir la vida de Dios. Solo que eso lo vemos después de morir. Y usted lo ve antes de morir. Vámonos. ¿Cómo nos resuelve la expresión de nuestro Señor en Getsemaní, hablando con el Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Desde la perspectiva, claro, de las revelaciones a Luisa Picarret. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque vamos a tomar el contexto. ¿Qué está viviendo Jesús en el huerto? La vida de todos nosotros. O sea, Jesús toma nuestra vida, toma nuestros pecados y es lo que está reparando. Él está continuamente reparando y dándole al Padre lo que nosotros no le dimos. En el huerto es el sufrimiento en donde se juntan todas nuestras vidas, nuestros pecados en Él. Y lo que más le duele y lo que más lo atormenta es que el hombre se ha salido de su voluntad. ¿Sí? Entonces, Jesús toma a toda la humanidad en Él y le ruega al Padre que ya no se haga nuestra voluntad. Jesús está hablando a nombre de todos nosotros. Jesús está hablando a nombre de toda la humanidad y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta voluntad. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí este cáliz y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es una petición de que no pase Él por lo que tiene que pasar, que es como se ha entendido, como una petición de misericordia, ¿sí? No, sino es una petición a nombre de toda la familia humana para rogarle al Padre que ya no se haga la voluntad humana en nosotros. Y entonces este es el cáliz, este es el sufrimiento, una humanidad que insiste en hacer su propia voluntad y no la divina. Así es. Oiga, esto que nos acaba de decir es maravilloso, doctor Tomasini. Esto es sensacional. Nunca lo había visto así. O sea, no se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de vivir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere, lo quiere el hombre, y lo que quiere el hombre, lo quiere Dios.
Lo que hace Dios lo hace el hombre y lo que hace el hombre lo hace Dios. El estar aquí es algo casual, es voluntad de usted invitarnos, es voluntad nuestra el decir voy, sí, pero ahora el punto es vivirlo en la voluntad divina, darle vida a la divina voluntad en esto que estamos viviendo. Y si lo que hacemos es algo indigno, indebido, ¿también es voluntad de Dios? No podemos decir que Dios nos manda eso, pero la voluntad de Dios se manifiesta en 4 formas. La primera forma es una forma permisiva. Dios permite todo. Dios Aunque permite. No quiera todo, lo permite todo. Claro, si no, no podríamos pecar. Permite la acción del demonio. Claro. Entonces, la acción indigna entraría como voluntad permisiva de Dios. Ahí Dios no concurre, pero de todas maneras es voluntad permisiva. ¿Sí? Ya, perfecto. De una vez las otras 3, rápido. Bueno, la siguiente es una voluntad querida. Ajá. Cuando Dios quiere algo de alguien, por ejemplo, que Dios hubiera querido que usted fuera sacerdote, y le tiene preparada todo un paquete de gracias, de dones para esa misión, pero la decisión se la deja a la persona. Y entonces la persona decide decir sí y Dios le entrega todo aquello, o la persona dice no, y entonces eso no lo entrega, pero no hay culpa. Simplemente fue una decisión de la persona. El mejor pianista del mundo, que cuando llega al cielo, pues era un bolero, ¿no? Pero era el mejor pianista. O al revés, para que sea más fácil, ¿no? Luego, la tercera es la voluntad ordenada. Ahí cuando Dios da una orden y si no se cumple ya lleva una pena, ya hay una culpa, son los mandamientos. Y la cuarta forma, que es esta, es la voluntad obrante en una criatura. Cuando la voluntad divina entra con permiso de la criatura y toma posesión de todos los actos de la voluntad humana, y la voluntad humana lleva a cabo su acto y la voluntad divina pone todo lo suyo en ese acto. ¡Cuánto miedo nos da a todos el hablar de posesiones satánicas! Pero es siempre tan interesante, yo lo he visto en este programa, pero cuánto temor, ¿no? Que el demonio entre en alguien. Lo que usted acaba de escuchar, pero es divino. ¿Qué le parece? Que Dios entra en una persona y entonces esa persona está haciendo la voluntad de Dios. Conviene leer un poco la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, donde él nos dice que ya somos hijos de Dios. Aquello que había manifestado en el prólogo, que Jesús nos iba a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios, aquí nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, tal cual es, con una voluntad humana, con una voluntad divina, con una vida humana y una vida divina. Eso es lo que el hombre debe ser. Gracias, doctor Tomasini. Pues de esta manera hemos satisfecho la solicitud de nuestro amable público que en repetidas ocasiones nos habían pedido hablar acerca de la divina voluntad y de la vidente Luisa Picarreta. Hago una pausa, queridos amigos. Regresamos ahora con noticias de América, de México, y también en nuestro editorial le voy a presentar a Simón de Cirene, el Cireneo, el hombre que ayudó al Señor a cargar su cruz con rumbo al Calvario. Una pausa y volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos que han ocurrido en el continente americano y en nuestro país. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, Michoacán, considera que, ante la victoria de Claudia Sheinbaum y su partido Izquierda Morena en las elecciones del pasado 2 de junio, es inminente la llegada del comunismo a México.
Un mes después de las elecciones, en una misa celebrada, el prelado agradeció a quienes se mantienen en oración por México y rezan ante la inminente llegada del comunismo. El prelado dijo además que va quedando cada vez más claro que el proceso electoral que llevó a la victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue una elección de Estado, con tantas irregularidades como nunca se había visto. Eso en Apatzingán, Michoacán. En Saltillo, Coahuila, la diócesis se pronunció respecto a la situación de un sacerdote que se hizo viral en redes sociales por incorporar un muñeco de ventrílocuo en sus misas. Un muñeco que es una réplica del muñeco usado en una serie de televisión y considerado como poseso. En entrevista con Agencias y Prensa, Sergio Marroquín, vocero de la diócesis, señaló que el padre Víctor Hugo Rea, de la iglesia de San Antonio de Padua, compró el muñeco en línea como herramienta para interactuar con los niños durante las misas del novenario que se celebró del 4 al 12 de junio en el marco de la fiesta parroquial. En el momento de la homilía, en 2 misas del novenario, utilizó el muñeco para evangelizar. Era como una especie de historia en la que el ventrílocuo se convertía, indicó Marroquín. Pero pues yo pienso que el padre pues, no sabía que ese muñeco de ventrílocuo que compró por internet pues era el que salió en una película de terror, ¿no? Digamos que su intención fue buena y la gente vio otra cosa. El movimiento Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo invita a los jóvenes de Ciudad de México a tener un encuentro con Jesús en su próximo encuentro regional de jóvenes en el Espíritu Santo, que se realizará el sábado 13 de julio en la Ciudad de México. Este evento tendrá lugar en la parroquia del Santo Niño, ubicada en Mirasol 59, Colonia Atempa, Alcaldía Cuauhtémoc, y reunirá a jóvenes de las diócesis de Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa y la Arquidiócesis Primada de México para vivir una experiencia profunda de fe. Patricia Solís Pérez, coordinadora de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo para la Arquidiócesis de México, indicó que el objetivo principal del encuentro es que los jóvenes experimenten el amor de Dios en sus vidas a través de un encuentro con Jesús y permitan que el Espíritu Santo conduzca sus vidas. En más de la Ciudad de México, le informo que un albergue de la Iglesia Católica recientemente inaugurado se ha convertido en un hogar temporal para los migrantes que han sufrido en su búsqueda de un futuro mejor. Este refugio, el Centro Comunitario San Juan Bautista Scalabrini, acoge innumerables historias de valentía y perseverancia. Oscar, un padre venezolano, junto a su esposa, su hija y la familia de su hermana, iniciaron un viaje hacia Estados Unidos, impulsados por la esperanza de dejar atrás la crisis en su país. Después de una larga espera, Oscar ya tiene una cita en uno de los puertos de entrada de Estados Unidos. Este es un paso crucial en su sueño de obtener un permiso humanitario que les permita vivir y trabajar en los Estados Unidos. Todo es gracias a Dios, es el único que nos ha ayudado, que calma la ansiedad y el desespero, aseguró este señor de nombre Oscar. En la plaza que está frente al santuario de la Virgen en Chiquinquirá, miles de fieles se reunieron para celebrar los 105 años de la coronación de esta advocación mariana como reina y patrona de Colombia, y para pedirle que los ayude a ser peregrinos de esperanza y constructores de una nación unida y en paz. El pedido por la intercesión de la Virgen fue expresado por Monseñor Francisco Javier Munera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien el 9 de julio celebró la Eucaristía en el atrio de la Basílica. A la Virgen de Chiquinquirá, expresó Monseñor Munera, acudimos presentándole todos nuestros anhelos, nuestras angustias y sobre todo también nuestras esperanzas. En más de Colombia, una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica logró la liberación de 4 personas, una de ellas menor de edad, que estaban en poder de una de las facciones de la Segunda Marquetalia.
La Defensoría del Pueblo de Colombia indicó en su sitio web que las 4 personas permanecieron retenidas por más de 90 días por parte de los comandos de la Frontera Ejército Bolivariano, una de las facciones del grupo disidente de las FARC, que no reconoció el acuerdo de paz de 2016 firmado entre los líderes de la guerrilla y el Estado colombiano. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica de Radio María Nicaragua, así como la de varias iglesias evangélicas. Así lo señala el Acuerdo Ministral número 34-2024 o SFL, firmado por la ministra del Ministerio del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y publicado el pasado 9 de julio en el diario oficial La Gaceta. El acuerdo ministral asegura que estas organizaciones no han reportado por periodos de entre 2 a 26 años sus estados financieros con desgloses detallados de ingresos y egresos, lo que obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio del Interior. Pues esa dictadura en Nicaragua sigue destruyendo a la iglesia. Pobres nicaragüenses, ¿eh? Vamos a ver cuánto más dura eso. En otras noticias, en noticias de Chile, le informamos que el Arzobispado de Santiago deberá indemnizar económicamente a una víctima de abuso sexual cometido por un sacerdote que ya murió. La sentencia de la ministra de Fuero, Maritza Villadangos, obliga a la Iglesia de Chile a pagar 70 millones de pesos chilenos a una víctima de abuso sexual del padre Tito Rivera. En 2019, el denunciante había presentado una demanda por la que el sacerdote fue condenado a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por el delito de abuso sexual cometido en 2015. El pasado domingo 7 de julio, la Iglesia Católica en Venezuela conmemoró y renovó la consagración del país al Santísimo Sacramento del altar, realizada por primera vez hace 125 años. La misa solemne se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de Coromoto en Caracas, la capital del país. Durante su homilía, Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y nuevo arzobispo de Valencia, precisó que Venezuela solo será realmente el país del Santísimo Sacramento cuando los hombres y mujeres de Venezuela se adhieran a la persona de Cristo y al programa de vida que Él propone a sus enseñanzas. Ahora en noticias de los Estados Unidos, le informo que Pierre Ferragu lo consideró providencial cuando se reunió con el equipo de producción detrás del gran musical francés Bernadette de Lourdes, que actualmente se está preparando para una gira por Estados Unidos en 2025 y se presentará en el Congreso Eucarístico Nacional este julio. Simplemente les ofrecí mi ayuda si quieren considerar en algún momento llevar el espectáculo a los Estados Unidos, dijo Pierre Ferragu al National Catholic Register. El equipo de producción aceptó la oferta y me llamó unas semanas después, afirmó. O sea que él ha producido el musical francés Bernadette de Lourdes. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que tiene como título El Cireneo. Después de que los verdugos se ensañaron contra Jesús haciéndolo objeto de su escarnio y gozándose al abofetearlo y al coronarlo con espinas, lo sacaron del pretorio para conducirlo hacia el valle del Gólgota, recorriendo pesada y dolorosamente la Vía Crucis. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Lo conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Aquel mediodía el aire se tornó denso y las nubes normalmente asociadas al cielo huían de él porque el sol quemaba todo el ambiente. Simón, al que llamaban Cireneo, porque en esa región había nacido y crecido,
Aquel mediodía abandonó su faena en el campo para acudir a la sinagoga a presentarse dócil ante Dios y preguntarle cómo podría ese día atender a su voluntad. Aquel viernes, el cireneo abandonó sus labores en el campo más temprano de lo que solía hacerlo, porque el candente sol, ausente del ánimo refrescante del viento, era particularmente insufrible, y porque el silencio era tan vasto que lastimaba sus oídos. Soltó sus herramientas de labranza y marchó rumbo a casa. En el trayecto, un alboroto suspendió sus pensamientos al encontrarse con un gentío y con un capitán romano que le señaló a Jesús, yaciente y medio muerto sobre el suelo árido, al tiempo que le ordenaba que cargara su cruz. Cargar la cruz de un condenado podría traducirse en participar de la maldición divina que caería sobre ese hombre al ser crucificado, pensó Simón, recordando la escritura sagrada que establece que un colgado es una maldición de Dios, y decidió rechazarlo. Pero luego no hubo día de su vida en el que no recordara su encuentro con Jesús, tal como narra el poeta Gibran Jalil Gibran en su obra Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús me miró, y vi cómo el sudor de su frente corría a raudales bañando su pecho. Me miró nuevamente y dijo: «Tú también bebes esta copa. En verdad que lamerás sus bordes conmigo hasta el fin de los siglos». Diciendo esto, colocó su mano sobre mi hombro libre, y caminamos juntos hacia la colina del Calvario. Pero yo ya no sentía el peso de la cruz, únicamente sentía su mano, que era como el ala de un ave sobre mi hombro. Después llegamos a la cumbre de la colina donde le iban a crucificar, y entonces sentí el peso del árbol. No pronunció una sola palabra ni exhaló una sola queja cuando clavaron sus manos y sus pies. Sus miembros no temblaban bajo el rudo golpe del martillo. Parecía que sus manos y sus pies habían muerto y que revivían al ser bañados en su propia sangre. Hasta parecía que Jesús buscaba los clavos como un príncipe el cetro y que suplicaba ser elevado a las alturas. Mi corazón no pensaba en compadecerle porque yo estaba completamente maravillado. Ahora la cruz del hombre a quien ayudé ha venido a ser mi cruz. Si me dijeran nuevamente: «Carga la cruz de este hombre», yo la cargaría hasta que mi marcha terminase en el sepulcro. Empero yo le suplicaría que apoyase su mano sobre mi hombro. Esto sucedió hace muchos años y todavía cuando abro los surcos en el campo y siempre que voy a dormir, pienso en aquel buen hombre y siento su mano alada aquí, sobre mi hombro izquierdo. En efecto, con una de sus manos el cireneo sostenía la cruz y con la otra Jesús. Y aunque su rostro y sus ojos estaban cubiertos de sangre, pudo ver en él una mirada de gratitud. Quedó asombrado por la expresión pacífica que su rostro mantenía y pensó en cómo era posible que no mostrara odio alguno por todo el dolor que le causaban. Al llegar al Calvario, Simón no quería separarse de Jesús, pero nuevamente fue obligado por los verdugos. El Señor le dirigió una última mirada con la que sembró en su corazón sentimientos muy nobles, y lo llenó de tantas gracias que nunca olvidó su mano y su carga tan ligeras, y queriendo encontrarlas de nuevo, las buscó en todos aquellos que se cruzaron en su camino. Ayudó a quienes no podían levantarse por sí mismos. Supo que su encuentro con Jesús se hacía realidad en ellos, y se percató de que nunca la carga de nadie es tan pesada como para no poder ayudarlo, y vivió lo que Jesús había advertido: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Y hasta aquí el editorial y hasta aquí termina también nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Yo antes de despedirme digo que hoy nosotros también podemos ser modernos cireneos. Toda vez que ayudemos a las personas a cargar con algo que es muy pesado ya, hay personas para las que les resulta pesado vivir, pesado subsistir, quien necesita un medicamento, quien tiene deudas. Si nosotros les ayudamos, somos un moderno cireneo, y en el cielo Jesús expresará una sonrisa de alegría. Ay, qué bonitas palabras.
Ahora sí, ya me despido. Feliz semana, queridos amigos. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill. y Roberto Farril, quienes les deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.